Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora nos estés escuchando. Bueno, pues estamos en el club de lectura de la Prayer List y ya leí lo que era el preámbulo antes de empezar con el capítulo número 1 de Bajo la atmósfera de lo sobrenatural del pastor Moisés Bell. Y entonces vamos a empezar ahora con lo que es Bajo la atmósfera de lo sobrenatural, capítulo número 1, creando el lugar perfecto. Creando el lugar perfecto. Y dice así en el libro. Desde que nos remontamos a los orígenes de todas las cosas creadas, nos encontramos con la excelencia, la majestuosidad, la riqueza, el esplendor, la gloria, la perfección. Sí, nos encontramos con todo esto porque era lo que representaba el jardín del Edén. Para el hombre que Dios había creado, el Eterno había diseñado un lugar acogedor donde el hombre habitase lleno de beneficios, creó una atmósfera de bienestar. Me refiero al Edén, el cual está descrito en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, de donde se nos dice que el Señor creó el jardín específicamente para Adán y Eva, el primer hombre y mujer a quienes Dios había formado. En Génesis 2, del 8 al 9 leemos, Jehová plantó un jardín en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Algunos creen que el jardín estaba sobre una montaña o tal vez era una salida de manantiales de agua fresca, porque también leemos, y salía del Edén un río para regar un huerto y de ahí se repartía en 4 brazos, en Génesis 2:10. Por esto, el jardín del Edén era perfecto, ofrecía belleza y sustento, ya que era hogar para todo tipo de árbol, delicioso a la vista y bueno para comer, y una fuente de agua fresca del río para beber. Y en cuanto al hombre, Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase, según dice Génesis 2:15. O sea, para que lo mantuviera en el nivel de perfección en el que había sido creado. Lo que Dios hace no puede bajar del nivel. Y es así, allí donde nos preguntamos si todo fue creado así en tan magnífica perfección, de donde se origina el caos. ¿De dónde se origina el caos? Precisamente desde el mismo Edén. El hombre, por su desobediencia y pecado, le permitió al diablo generar para él una atmósfera de muerte. El Edén no fue corrompido, pero el hombre sí. Por ende, debió salir de ahí. Entendamos que al Dios colocar al hombre en este maravilloso jardín, simplemente lo estaba poniendo en un punto de partida para que hiciera de toda la tierra un lugar acogedor. O sea, que el hombre tomara esa referencia de gloria y la expandiera por toda la tierra. ¿Me explico mejor? Si todo lo creado por Dios es perfecto, el hombre no debía hacer más nada en ese jardín que cuidarlo y disfrutar al máximo de todo lo que estaba allí. Árboles de todas clases, de todos los frutos y una riqueza natural inigualable. El hombre no tenía que sembrar nada en el Edén, allí todo era perdurable. No podía morir ninguna cosa creada, ni los árboles, ni los animales, ni ellos, me refiero hombre y mujer. Y Dios dijo, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. En Génesis 1:29. La semilla que arrojaban los árboles era justamente para que el hombre pudiese agarrar esa semilla y seguir expandiendo, como vengo diciendo, esta atmósfera de gloria y bienestar por toda la tierra. También habla de árboles especiales.
A ver, ¿dónde estoy? En árboles especiales. Dice, en el jardín del Edén, Dios habría colocado dos árboles especiales llamados el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás, como dice en Génesis 2:15 al 17. Esta atmósfera preparada por Dios para nada al diablo le agradaba. Es por lo cual principia su batalla maquinando cómo hacerlo caer en pecado y desobediencia, para así apartarlo de Dios y por ende de la misma perfección donde vivía. Sacarlo de esa atmósfera de prosperidad y de bendición en la que estaba. Pero la serpiente era astuta Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo al hombre, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Aquí se empezó a meter la cizaña, la mala hierba que lo cambiaría todo. Y es lo que desde ese entonces el enemigo vive haciendo con nosotros. Usa todos los medios habidos y por haber para mantener al hombre en la miseria, lejos de su esplendor con que fue creado. Mas, sin embargo, la historia bíblica es el registro de un Dios quien actúa como dueño, quien asume derechos absolutos sobre el mundo y las naciones y los individuos, quien tiene un propósito y plan para el mundo y que no será frustrado por nada ni por nadie, como dice en Isaías 46, 9, 10. Por tanto, la historia bíblica carece de sentido sin doctrina de la creación. Es la historia de un creador cuyo propósito es mostrar en la historia el diamante multifacético de su sabiduría. Efesios 3:10, puedes checar ahí en tu Biblia. También quiere mostrar el poder en Éxodo 14:4 y la ira en Romanos 9:22 y su misericordia en Romanos 11:32. Yo te invito a que tú lo leas en tu Biblia si tienes oportunidad. Es Efesios 3:10, Éxodo 14:4, Romanos 9:22 y Romanos 11:32. Hoy día visualizamos un mundo muy lejos de la realidad del Edén. Nos encontramos con un mundo envuelto en un total caos y confusión, un mundo bajo la atmósfera del pecado. Esto ha traído consigo mucha ruina y miseria, mucha enfermedad y penuria de toda clase. El adversario creó su ambiente propicio para ejercer su obra de matar, robar y destruir. Es lo que nos deja ver la misma palabra en Isaías 14, 16 y al 17. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Vemos ahora otra realidad, otra doctrina sin la que la historia del mundo y de la obra de Dios carece sentido. Esta es la realidad del pecado y de la miseria, la verdad que a menudo es llamada la doctrina del pecado original. La doctrina es esta: toda persona, en todas partes y en todos tiempos, desde la caída de nuestros primeros padres en pecado, tiene una depravación innata de corazón que le guía a pecar tan pronto como puede. Y con esta condición universal de la humanidad se debe a la desobediencia de Adán y al juicio de Dios sobre su descendencia. Lea bien lo que hizo el diablo. Puso el mundo como un desierto, asoló sus ciudades y a sus presos, nunca abrió la cárcel. ¿Se parece esto a un relato del Edén? En nada. El hombre fue creado para que viviese en total libertad, mas el diablo le esclavizó. Primero le esclavizó en sus pensamientos y luego en sus acciones, en su conducta. Lo tiene atado de mente y de cuerpo. A ver. Tiene atado de mente y de cuerpo. Dios es el creador del mundo. Tiene el derecho y poder para usarlo para su gloria. El asunto es cómo.
En Romanos 3:23 dice, todos pecaron y no alcanzan la gloria, o sea, la atmósfera de Dios. Entonces voy a repetir otra vez este párrafo. Dios es el creador del mundo y tiene el derecho y el poder para usarlo a usted para su gloria. El asunto es saber cómo. Pero pues todos pecaron y no alcanzan la gloria y la atmósfera de Dios. Cuando estas dos verdades son unidas, es ahí cuando emerge la historia redentora, que fue declarada en el mismo Génesis cuando el hombre quebrantó el mandamiento divino. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La historia de la obra de Dios es redentora, reclamadora, renovadora, salvadora. Esa es la historia de la obra de Dios. La realidad del pecado y la miseria hace necesaria la redención, y esa redención trae consigo la atmósfera que en el Edén al hombre se le había proporcionado. La realidad del poder y los derechos de Dios sobre su creación hace que sea posible establecer esa atmósfera, incluso la hace segura para aquellos que creen. Por eso el Señor nos dice en Marcos 16, 17, 18, dice, y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando estas verdades que encierra la palabra de Dios son vistas con claridad, cuando cuando nos son reveladas, entonces la mente está lista para comprender la historia de la redención, lo que representa el haber sido redimido por Dios, la posición en la que Dios ya nos ha establecido. Es por lo que entiendo que la miseria no es para mí, ni la ruina ni la enfermedad. Ya Dios me puso en un lugar perfecto donde mi alma, el enemigo, no la puede tocar. Estoy bajo la cobertura de la gloria y la majestad. Disfruto de los beneficios que me da esta cobertura. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91, 1, 4. Estando en ese lugar, yo veré su gloria. El diablo no me puede tocar, no me puede dañar. Usted debe creer en esta verdad. Dios le dijo a Moisés en Éxodo, Dios le dijo a Moisés, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña, y te cubriré en mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hay un lugar junto a Dios, un lugar perfecto, un lugar especial, una atmósfera de gloria. Tú y yo que fuimos redimidos, estamos sobre esa peña, sobre ese lugar de protección. El Eterno ha creado ese lugar perfecto para que podamos ver su gloria continuamente. Y habitamos en una atmósfera de lo sobrenatural. Y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:18 al 23.
Bueno, estamos a la mitad del capítulo 1 y entonces pues nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Bendiciones.